Hola estudiantes de grado noveno, para mí es un gusto estar con ustedes. Les vengo a presentar la guía de competencias ciudadanas. Espero que les guste. Consta de la unión de 4 asignaturas para grado noveno. Ciencias sociales, educación religiosa, ética y filosofía, cada una con sus temáticas correspondientes que las encontrarán en la guía. ¿Qué deben hacer dentro de la guía? La guía consta de una lectura comprensiva. Aparecen 2 lecturas del autor Eduardo Galeano. El autor Eduardo Galeano hace una reflexión acerca de los sistemas económicos y políticos que hay en América Latina y relacionándolos con la coacción que tiene o que hace Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen de nuestro autor uruguayo que escribió La Utopía y los Nadies. ¿Qué deben ustedes hacer también en la guía? Responder las preguntas a nivel literal, a nivel inferencial y a nivel reflexivo. La idea de esto es que ustedes aprendan a escribir. Hagan uso de otras opiniones, pero siempre las citen. Nos interesa que busquen ustedes la opinión, que encuentren en ello su visión crítica y su visión reflexiva. Manos a la obra. Responde al componente de ciencias sociales, vamos a hablar un poco sobre historia de Colombia. Espero que les guste. En capítulos anteriores ya habíamos hablado que en el siglo XV, con el proceso de colonización con Cristóbal Colón y las colonias españolas que llegaron acá. En el siguiente capítulo habíamos hablado un poco sobre las reformas borbónicas y sobre el malestar de las personas dentro de las colonias españolas. En el siguiente capítulo habíamos hablado un poco sobre la batalla de Boyacá y el proceso de independencia de Colombia. Dentro del proceso de independencia podemos encontrar también el proceso de la Gran Colombia, que se va a acabar en 1830, que fue la unificación de los estados y su respectiva separación. Luego encontramos también momentos de la historia de Colombia como la Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia en el año 1863, con la división y la creación de los partidos políticos. También habíamos hablado sobre el año 1886, donde se crea la primera constitución de Colombia y se empieza a llamar República de Colombia. El actor principal ahí fue Rafael Núñez. Luego está todo el proceso de colonización antioqueña, donde pues los antioqueños empiezan a realizar un proceso de monocultivo, que sería el café, que va a ser muy importante para nuestra historia. Seguido, en las guías pasadas habíamos hablado un poco de las guerras de los 1000 días, de la separación de Panamá y de la misión Kemmerer, que van a ser muy importantes para nuestra historia. Bueno, como ustedes ya saben, la Guerra de los 1000 días va a aparecer en el año 1899 y se va a acabar en el año 1902. Va a ser muy importante porque va a ser una de las primeras guerras civiles bipartidistas. Unos van a estar al mando liberal y los otros van a estar al mando conservador. Toda esta Guerra de los 1000 días, así como ustedes han visto en las guías, van a detonar la separación de Panamá. ¿Quién nos quita Panamá? Pues Estados Unidos. Estados Unidos en el año 1903 nos lo va a quitar. Después hay un proceso largo, constante, donde es necesario reconfigurar el país, que se va a dar a partir de la misión Kemmerer. La misión Kemmerer, como su nombre lo indica, por Edwin Kemmerer, va a ser la que va a reconfigurar el estado financiero de Colombia. Van a hacer una serie de reformas de leyes para poder que el país tenga o se desarrolle de mejor manera. Entre esas reformas vamos a tener la del Banco de la República. El Banco de la República se va a crear y por primera vez Colombia va a tener el peso colombiano. Antes no se manejaba peso colombiano, sino manejábamos libras esterlinas. Con todo este auge y todo este avance de la misión Kemmerer, va a hacer que empresas como la Unit Fruit Company lleguen al país y empiecen a exportar todo lo que nosotros tenemos, como es el caso del banano, como es el caso del café. Y en 1928 se va a gestar o se va a dar la masacre de las bananeras, precisamente pues porque se le va a dar paso a las empresas, a las industrias, y pues ellas van a querer hacer lo que quieran acá.
Seguido con esta crisis y con la crisis a nivel mundial del 29, vamos a pasar un tiempo liberal. El tiempo pasado le vamos a llamar regeneración. Al tiempo pasado de 1886 hasta 1930 le vamos a llamar regeneración. Ya cuando hay un quiebre, vamos a empezar a llamarlo el tiempo liberal o el periodo liberal. El tiempo y el periodo liberal va de 1930 hasta 1946. El inicio de este periodo liberal va a causar muchos conflictos internos entre liberales y conservadores. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar algo que le vamos a denominar revolución en marcha. ¿Por qué se llama revolución en marcha? Porque van a haber una serie de reformas que los liberales van a querer hacer, cosa que ninguno de los conservadores anteriormente había hecho. Una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma agraria y una reforma tributaria. ¿Quién fue el causante de esto? Pues fue el gobierno de Pumarejo, y esta reforma se hace en 1936. Pero ¿qué pasa? Con el conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial, pues el país va a estar detenido a esperas de una guerra inminente que fue lleno de cambios y lleno de muchas transformaciones. También estuvo permeado por muchos conflictos. ¿En medio de qué? Pues de los conservadores que estaban inconformes con todo este proceso. Para el año 1946, un señor que se llama Jorge Eliezer Gaitán va a postularse como candidato presidencial, el cual pues pierde las elecciones y se proyecta para ser el presidente en 1950. ¿Qué va a pasar? El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. Y por tanto los liberales, que era pues el futuro para ellos, en medio de su lucha obrera y de su lucha diferente, pues se va a gestar o se va a denominar el periodo la ola de violencia. ¿Por qué? Pues porque se va a gestar el Bogotazo. El Bogotazo se genera después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y va a ser una manifestación y una protesta frente a la muerte de este líder. Después de que todas las esperanzas estaban en Jorge Eliezer Gaitán, y pues con su muerte la desesperanza entró, entonces un señor que se llama Gustavo Rojas Pinilla en 1953 toma el poder. Cuando toma el poder se convierte en una dictadura militar. Esta dictadura militar lo que trajo a Colombia fue cosas muy positivas. En este caso hizo el aeropuerto El Dorado, trajo la televisión a Colombia, le dio el voto a la mujer. Después, cuando se acaba la dictadura, los liberales y los conservadores empiezan a unirse y crean algo que se le llama Frente Nacional. El Frente Nacional va a venir hasta 1974. Y durante estos años van a pasar una serie de acontecimientos que van a cambiar la historia de nuestro país. Y ahí a estos acontecimientos les llamamos la segunda ola de violencia. ¿Por qué? Porque va a aparecer primeramente las guerrillas como las FARC y el ELN, y va a aparecer otros partidos políticos en oposición a lo del Frente Nacional, y a partir de eso también van a salir guerrillas urbanas. El país va a estar en caos, va a aparecer el contrabando y el halcón, y vamos a estar en una segunda ola de violencia más cruel y salvaje que la primera ola de violencia, que fue en el periodo del Bogotazo. Bueno, mis queridos estudiantes de grado noveno, esta hace parte de la historia de Colombia que podemos ver. ¿Por qué es tan importante conocer nuestra historia? Porque hay que hacer memoria. No hay que devolvernos a los procesos. Miren todo este periodo de violencia que hemos vivido. Todos estos acontecimientos hacen de nosotros algo distinto. Espero que les sirva de ayuda un poco para entender el problema de nuestra historia de Colombia. Reciban un cordial saludo. El objetivo del presente video es hacer una breve aproximación a la temática que vamos a abordar en esta segunda guía de carácter cognitivo. En la primera guía nos aproximamos al concepto de ética autoritaria. Miramos cuáles eran los fundamentos teóricos de esta ética en particular. Después miramos un ejemplo concreto, histórico, en el cual se implementó una ética de carácter autoritario, que fue el de la dictadura militar en Argentina, en la cual se comenzó a regular todos los aspectos de la vida privada de las personas. Se les reguló la forma de pensar, la manera de vestir, qué podían decir, qué no podían decir, qué estaba permitido pensar. También se les
impidió desplazarse con libertad. Teniendo en cuenta este insumo, estas discusiones y estas lecturas, en esta tercera oportunidad nos vamos a aproximar al contexto colombiano. Y es importante que desde aquí, desde el contexto colombiano, podamos nosotros pensarnos otro tipo de ética, una ética más humana, una ética que piense en el ser humano y en todas sus dimensiones, que piense en principios como el de la dignidad, el de la libertad, el de la justicia, y entre otros que son fundamentales para el desarrollo pleno del ser humano y del sujeto social. Esa es la invitación a que podamos desde la ética, teniendo en cuenta las discusiones y las implicaciones de una ética autoritaria, plantear una ética distinta, una ética más humana, más solidaria, una ética que respete las diferencias y las particularidades de cada quien. Esa es la invitación. Hagamos la lectura de la forma más juiciosa posible y contestemos las preguntas de igual manera. Bien, buenos días estudiantes de grado noveno, ¿cómo están? Aquí les habla su profesor Henry. Muchos saludos y esperando que estén gozando de buena salud ustedes y sus familiares, ¿no? Y que en ese tiempo de pandemia también les está ayudando a ustedes a seguir eso, ¿no? Cultivando unas buenas actitudes en casa, siendo solidarios. Entonces, bueno, comenzamos. En este video corto quiero hacer una breve reflexión sobre la guía que les llegó, la guía cognitiva, la segunda guía cognitiva, y sobre todo referido a mi área de educación religiosa, ¿no? Como se dan cuenta, la guía les propone dos lecturas, ¿no? Los nadies y la utopía, ¿no? Y la idea es que en las preguntas que se les plantea, sobre todo la parte inferencial, ustedes deben responder allí o hacer una comparación entre las bienaventuranzas, ¿no? Que creo que ya es un texto que ya hemos venido reflexionando mucho en el segundo periodo, ¿no? Con la misma lectura. Recordemos que las bienaventuranzas son una, como ya ustedes ya lo leyeron en la guía anterior, son una propuesta de un mundo distinto que Jesús ofrece, ¿no? Un mundo donde las relaciones se invierten, ¿no? Para el mundo quizás los que están arriba son los poderosos, son los que dominan, son los que tienen prestigio, y para Jesús es lo opuesto, ¿no? El primero tiene que ser el último, ¿no? Los últimos, los que sirven, los que sufren, los que lloran, los que piden justicia, para Jesús son la prioridad. Entonces es un mundo invertido que podría ser también una utopía, ¿no? Porque recordemos que eso, las utopías son las que nos invitan a soñar, a pensar en el futuro y a caminar con esperanza, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan hacer una comparación con el texto bíblico y las lecturas y escribir su propia breve reflexión. Luego hay otras preguntas que les van a invitar a pensar si es posible alcanzar esa propuesta de Jesús y de las lecturas que tiene en la guía en la vida de hoy. Para ustedes es posible un mundo así, justifiquen la respuesta, ¿por qué es posible? Y por último, ¿cómo se puede aplicar en su contexto más cercano, ¿no? Ese mandamiento de Jesús del amor, ámense unos a otros como yo los he amado, ¿no? ¿Cómo pueden aplicar ustedes el mandamiento del amor, la justicia, la solidaridad en su casa, en ese tiempo de pandemia, ¿no? O cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces por ahí sería un poco la reflexión. Muchas gracias y buena suerte con el trabajo.